Periodismo objetivo, responsable y equitativo. La jueza nacional Emma Tapia defendió su fallo judicial con el que se concedió el habeas corpus presentado por Wilman Terán. A través de un comunicado, la magistrada precisó que su decisión se dio en apego a un principio inquebrantable de imparcialidad judicial. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. El contacto a esta hora es con la doctora Emma Tapia, jueza de la Corte Nacional de Justicia, para hablar sobre este cuestionado habeas corpus y también sobre los allanamientos dispuestos en su contra precisamente tras la concesión de este habeas corpus. Doctora Tapia, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenida. Gracias a usted, Fausto, por la invitación. Lo más reciente, doctora Tapia, creo que es importante también destacar, usted ha presentado hace poco un habeas corpus solicitando que si nos puede aclarar, tenemos también la imagen del documento, a ver si podemos tenerla, tenemos ahí la imagen del documento y entiendo que está ya fijada la fecha para, veamos el siguiente documento, está fijada la fecha para el día 20 de agosto, doctora, si nos puede confirmar. Sí, como antecedente de este habeas corpus, debo comentarle que llegó a mi conocimiento que tenía una orden de inmovilizarme, así decía textualmente la orden, y trasladarme a la fiscalía. Decía, de ser posible, no esposarla, llevarla en el patrullero y que rinda su versión sobre las investigaciones que estoy siendo objeto. Es decir, si me localizaban en cualquier lado, me iban a poner en un patrullero y llevarme. Lo cual, ¿por qué solicité el habeas corpus? Es porque no es necesario que me inmovilicen para yo poder acudir a la Fiscalía General del Estado. De hecho, conjuntamente con este habeas corpus, presenté, en el mejor de los planes, un escrito a la Fiscalía pidiéndole también a ellos directamente: señores de la Fiscalía, no tienen que trasladarme en un patrullero, no tienen que hacer un show mediático, yo quiero acudir a la Fiscalía, díganme día y hora y yo acudo. La Fiscalía ha contestado de forma inmediata, ahora sí firma la doctora Fiscal General de la Nación y dice que puedo presentarme el día miércoles a las 8:30 de la mañana a la Fiscalía a rendir mi versión sobre los hechos en las que estoy investigada. Ahora, el habeas corpus, estoy conversando con mis abogados, lo que pedía era eso. Seguramente, a lo mejor ya no tiene sentido que pida un habeas corpus para algo que la Fiscalía me ha concedido ya, el hecho de que yo acuda a Fiscalía libre y voluntariamente a rendir mi versión. De qué se me acusa exactamente no lo sé todavía, pero simplemente iré a contestar con lo que sé, con lo que yo he dictado. Lo que usted ha presentado es un habeas corpus, no sé si lo mencionamos así, preventivo, frente a una información extraoficial a la cual usted accedió, en la que se indicaba, o a usted le previnieron, de que la iban a detener, y por eso solicitó este habeas corpus para que la gente nos pueda comprender mejor, un poco para curarse en sano. Sí, en realidad el habeas corpus no es correctivo. El habeas corpus más bien era preventivo, así por mencioné, decirle así, en base a una propia sentencia de la Corte Constitucional en las que nos garantiza a los seres humanos a poder transitar libremente por el país. Y yo no estaba pudiendo salir siquiera de mi casa, señor Yepes. Yo hoy no he acudido a trabajar, pedí permiso con cargo a licencia, porque imagínense lo que es que llegue una jueza de Corte Nacional, le pongan en un patrullero, sea el escándalo, el show mediático y me lleven. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado ha dejado sin efecto ese oficio. Me dicen además que les informe de dónde obtuve yo la información y que dejan sin efecto ese oficio. Le filtraron la información, doctora. ¿Perdón? Le filtraron esa información a usted. No me filtraron, señor Yepes. Fue un policía quien se contactó con uno de mis hijos
allanaron mi casa, recuerde, uno de mis hijos estuvo ahí, se contactó con uno de mis hijos, un policía, y le dijo, vea, señor, yo tengo una orden de inmovilización a su señora madre, quiero evitarle ese mal momento, por favor haga que se presente. Mi hijo le dijo, yo cómo sé quién es usted, y él, mediante captura de pantalla, tengo el número del señor policía, tengo la captura de pantalla en la que él le hace conocer a mi hijo y mi hijo a mí que hay esta orden de inmovilización. Es decir, no es que yo la obtuve porque, claro, es información reservada, no es que la obtuve ilegalmente, no, un señor policía me la hizo llegar. El señor policía entonces de alguna forma vulneró esa reserva haciéndole conocer esto de forma extraoficial. No sé si vulneró o a él a lo mejor le dispusieron que me inmovilice y que le traslade. Y el señor a lo mejor, queriendo evitarme un mal momento, hizo conocer esta situación, pero insisto, la señora fiscal general del Estado hoy ha dejado sin efecto ese oficio. Bueno, entendemos entonces que fue una decisión del señor policía en informarle antes de ejecutar esta supuesta decisión de fiscalía para poderla llevar a rendir esa versión. Doctora Tapia, antes de continuar para hablar ya en concreto sobre el habeas corpus, este habeas corpus concedido en favor de Wilman Terán, y es lo que le ha generado precisamente los allanamientos y esta investigación por un presunto cohecho. Ahí se habla de una especie, y esto quiero consultarle precisamente para que se pueda comprender mejor un poco el contexto, se habla de un aparente o supuesto pago de favores. Su hijo había obtenido un cargo en la administración de Wilman Terán en el Consejo de la Judicatura y que, bueno, un poco usted retribuyendo parte de esa amistad o de ese gesto, pues esta vez le concedió el habeas corpus a Wilman Terán. ¿Usted es amiga de Wilman Terán? Mire, señor Yepes, primero debo contarle que con Wilman Terán compartimos incluso el piso donde estamos distribuidos. Es decir, Sin son embargo, amigos. no recuerdo haber conversado con él más de 30 segundos con un saludo cordial de parte de él y de parte mía. Y eso lo puede atestiguar toda la corte, primero. Segundo, si se me acusa de cohecho, que como le digo, no tengo la certeza, el cohecho es que a cambio de un favor, de una dádiva, yo devuelva ese favor al señor Terán. Para que esto se configure, el habeas corpus comenzó el 16 de julio de este año y fue sentenciado el 12 de agosto de este año. Durante ese tiempo, el señor Terán debió haberme dado o solicitado un favor, yo pedirle algo a cambio y haberle sentenciado a su favor. Esto es imposible. El señor Terán, en el supuesto, y le voy a explicar por qué le digo supuesto, de que hubiese dado un cargo a mi hijo, él debió haber adivinado que algún día, 2 años y medio después, con todo el poder que tenía en aquella época, él iba a caer preso, que iba a haber un habeas corpus, que me iba a tocar a mí, que además ni siquiera fui juez ponente, el juez ponente fue el doctor Arteaga, y que además yo debía devolverle un favor de 2 años y medio atrás, en el supuesto. Segundo, señor Yepes, el doctor Terán jamás le dio un cargo a mi hijo, nunca. Él no supo que mi hijo estuvo trabajando en el Consejo de la Judicatura. Él llamó, sacó a mucha gente, quería limpiar el Consejo de la Judicatura aparentemente, llamó como a un concurso más o menos abierto a todos los profesionales que quieran presentarse. Abierto? Mi hijo presentó sus documentos y él no le entrevistó, él no supo. Talento humano recoge las mejores carpetas, recoge la mía, le pasa a hacer una entrevista y un examen, y ¿quién le hace la entrevista? Y hay de esto un audio que se realizó en Ecoavisa o en Teleamazonas. La vocal Solanda Goyes dice, yo le entrevisté. Y nosotros no cogemos a cualquier persona. Yo vi la capacidad de él y yo lo escogí, primero. Luego, Wilman Terán
digamos así, cae en desgracia, lo detienen, va detenido, viene todo el escándalo, metástasis, etcétera, y a mi hijo, claro, ¿qué hace el Consejo de la Judicatura? El doctor Román que entra dice, saquen a toda la gente de Wilman Terán, y así lo hicieron. Pero mi hijo no salió, señor Yepes. ¿Sabe qué pasó con mi hijo? Él trabajaba con quien hoy es vocal del Consejo de la Judicatura, Yolanda Yupanqui, y ella lo asciende. Ella sin saber siquiera, señor Yepes, yo he conversado con la doctora Yolanda Yupanqui una vez en mi vida en algún evento de saluda, cómo está, etcétera. Ella no sabía que era mi hijo. Ella lo asciende y dice, venga, colabóreme conmigo a la vocalía, porque ella asciende a ser vocal. Así está mi hijo en el Consejo de la Judicatura. Ahora bien, doctora, pero por delicadeza incluso, señor Yepes, hoy él o esta semana le dijo a la doctora Yolanda Yupanqui, agradeciéndole además la oportunidad, que dejaba su cargo y que prefería que ella no tenga problemas. Yo no le debo ningún favor al señor Terán. Y si hubiese sido así, señor Yepes, déjeme solamente contarle 30 segundos. El doctor Terán ya me presentó un habeas corpus en marzo. Y ahí no solo me pedía el traslado de cárcel, él me pedía una medida sustitutiva. Quería defenderse en libertad. Y a lo mejor si hubiera tenido que devolverle un favor, a lo mejor ahora era cuando debía devolverle el favor. No, señor Yepes, le negué el habeas corpus porque no era correcto. Lo que él me pedía no era constitucional. Le negué el habeas corpus. Ahora bien, doctora, usted en un momento se la relacionó con una defensa de Wilman Terán desde el Pleno de la Corte Nacional de Justicia en una de las intervenciones cuando precisamente comenzó toda esta, las investigaciones y todo lo que ya sabemos en lo que decantó el caso Metástasis y demás. En algún momento incluso la doctora Daniela Camacho se excusó de un caso respecto a Wilman Terán, evidentemente por la relación de amistad. ¿Usted no cree que debió quizá excusarse en este caso? Mire, señor Yepes, vamos por partes. Cuando yo en el Pleno del Consejo de la Judicatura, en el Pleno de la Corte Nacional, que además es transmitido a nivel nacional, fue el Pleno de la Corte Nacional, a petición mía, que el señor Terán, que fue terna del Pleno de la Corte Nacional, el señor Terán venga a responder ante nosotros qué estaba pasando. Todavía no había los casos Metástasis, Purga, no, pero estaba haciendo cosas que no estábamos de acuerdo. Estaba actuando conforme nuestra delegación a él no estaba cumpliendo. Y pedí yo que venga al Pleno a que nos explique qué está pasando. No de los casos Metástasis, eso no había todavía. No había todavía, así es. Yo pedí que venga, no fue acogido. ¿Y yo qué decía? Y eso está en la intervención. Dejemos que venga y nos explique a nosotros que lo designamos, a pesar que yo no estuve cuando se envió la terna. Mi padre había fallecido y no estuve, pero formo parte del Pleno y asumo esto. Pedía que venga a explicarnos, díganos, señor Terán, ¿qué está haciendo? Nosotros lo designamos, ¿por qué nos está dejando mal? Pero el Pleno de la Corte no acogió mi pedido y dijeron, no vamos a hacer que venga y vamos a emitir un comunicado diciendo que le quitamos el respaldo. Que además debo decirle, señor Yepes, esa facultad no tiene el Pleno. El Pleno de la Corte no puede quitar el respaldo o poner el respaldo. Lo que hace el Pleno es, o el presidente, dar una terna, de ahí se elige el presidente y hasta ahí llegamos. No tenemos la facultad de hacerlo, pero sí podíamos llamarlo a que nos explique y a lo mejor muchas cosas hubieran podido cambiar o por lo menos pedirle a él que rectifique algunas cosas, pero no fue acogido. Ahora, si yo debía excusarme, no, señor Yepes, yo jamás fui amiga, no voy a decirle amiga íntima porque jamás, no recuerdo haber hablado con él más de un minuto. Daniela Camacho, y respeto su criterio, ella dijo, soy amiga íntima, perfecto, debe haber sido amiga íntima. Yo ni siquiera llegué a ser, por decirle, conocida, que uno dice cuando es más alejado de la amistad.
Nunca pasamos de un saludo cordial, porque siempre fue cordial, de un buenos días, buenas tardes, bajas audiencia, subo audiencia, y de ahí no pasó. ¿Por qué me hubiese excusado si no era amiga íntima de él? Finalmente, doctora, y creo que con esto podríamos cerrar, lamentablemente se nos fue el tiempo. Mientras dura el proceso de investigación, ¿usted va a mantenerse? ¿Usted es subrogante en la Corte Nacional de Justicia o ha pensado quizá en dar un paso al costado y poder defenderse tranquilamente, tomando en cuenta además que sus jueces naturales son sus compañeros? Señor Yepes, todo lo contrario. Había pedido permiso lunes, martes y miércoles para poderme defender desde donde usted me ve. Este rato no estoy en mi casa. Pero la señora fiscal general de la Nación ha retirado la orden de inmovilización. Voy a renunciar a las vacaciones que pedí y mañana me reintegro a la Corte Nacional con todas mis funciones, porque no tengo nada que esconder. Y no es la primera vez. No es tan así que mis jueces naturales son mis compañeros. No es la primera vez que vamos a juzgar a compañeros. Lo hemos hecho a favor y lo hemos hecho en contra. Y yo estoy dispuesta a que mis compañeros, el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía, pues hagan eso, fiscalicen mi sentencia, que para mí no es correcto, señor Yepes, que la única entidad que puede revisar mi sentencia es la Corte Constitucional. Pero si quieren hacerlo, estoy aquí. Voy a dar la cara dentro de mi oficina, en mi cargo y frente al país. Doctora, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Se nos fue el tiempo, pero creo que queda claro. Nada más nos confirma, el miércoles a las 8 de la mañana rinde versión en la Fiscalía. Sí, déjeme solamente reviso. Es el miércoles a las 8:30 de la mañana estaré en la Fiscalía rindiendo mi versión. Vamos a estar pendientes. Doctora, nuevamente gracias. Mucho gusto. Gracias, señor Yepes. Gracias nuevamente. La doctora Emma Tapia, jueza de la Corte Nacional de Justicia, hablando sobre el cuestionado habeas corpus concedido en favor de Wilman Terán. Ha confirmado también en este espacio que el día miércoles llegará hasta la Fiscalía General del Estado para rendir su versión de acuerdo a la convocatoria a las 8:30 de la mañana. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo, periodismo